Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos. Me habéis sorprendido trabajando con un libro que ya conocéis perfectamente, la sinopsis de los 4 evangelios, solo que estoy usándola en formato digital, que es muy útil para trabajar con la Biblia. Los que nos dedicamos al estudio de la Sagrada Escritura disponemos de una gran cantidad de software para hacer esto. Algún día en un programa les informaré de estas cosas, porque no solo hay software para especialistas, hay programas gratuitos que te permiten usar ediciones de estudio de la Sagrada Escritura y son bastante prácticos y útiles para quien quiera iniciarse en conocer realmente la Biblia. Y es lo que estamos haciendo, una nueva entrega de ¿Conoces la Biblia? Pues hoy voy a hablar de un tema de carácter, ¿cómo lo podríamos llamar? Penitencial, quizás sí, ¿no? Un tema que sería bueno para los tiempos fuertes, por ejemplo, la Cuaresma, ¿no? Vamos a hablar de el desierto. Por eso me habéis sorprendido con la sinopsis mirando los textos de las tentaciones de Jesús, que los tenemos en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, la estancia de Jesús en el desierto. Para poder entender bien estos textos, hay que comprender lo que significa el desierto dentro de la teología bíblica, dentro del mundo de la Sagrada Escritura. La cuestión comienza con la salida de Israel de Egipto. Yahvé libera a su pueblo de la esclavitud, de la servidumbre del faraón, y decide cumplir la promesa hecha a los patriarcas, que ya hemos visto 2 de ellos, por cierto. Llevarles a la tierra de promisión, a la tierra que emana leche y miel. Y el pueblo emprende su salida gozoso con el prodigio del Mar Rojo, del que hablaremos también alguno de estos días, largo y tendido. Pero a las puertas de la tierra surge el primer problema. La exploran y el pueblo siente miedo de entrar porque hay habitantes poderosos en el país y ellos temen enfrentarse con esa gente para poder heredar la tierra. Les falta la confianza en Dios. Una confianza que es imprescindible para todo fiel. Dios es el origen de la vida y para poder vivir tienes que estar confiado completamente en sus manos. El libro de Deuteronomio dirá: hoy pongo delante de ti la muerte y la vida, el bien y el mal. Elige la vida y vivirás. Si no eliges la vida, al final la dejas escapar de tus manos y quedas sometido al imperio de la muerte, de lo mortecino, de lo caduco. Y esa es la imagen que refleja el desierto. El desierto es una gran metáfora de la existencia y de la vida humana en la Escritura. Como Israel no ha confiado en Dios, tendrá que pasar vagando por el desierto 40 años. 40 es un múltiplo de 4, 4 siempre significa la universalidad, la totalidad, quiere decir que el mundo de Israel se ceñirá a ese espacio desértico en el que la vida se hace ciertamente muy difícil, sin agua, sin poder sembrar ni cultivar. El pueblo no tendrá más remedio que depender de la providencia de Dios. Tendrá que emprender
un camino de infancia espiritual, hacerse niño, que dirá Jesús después en el Evangelio, para esperarlo y recibirlo todo de la mano de Dios. Pero el desierto es un lugar en el que predomina el peligro, la ambigüedad y la tentación. Jesús va a repetir la experiencia de Israel en el desierto, pero la va a repetir de una manera muy distinta. Si nosotros abrimos el libro de Deuteronomio, cosa bastante recomendable, por cierto, y nos vamos al capítulo 8, veremos que de los versículos 2 al 4 tiene una interesante explicación que da Moisés al pueblo de su estancia en el desierto. El Señor tu Dios te ha hecho pasar por este inmenso desierto para afligirte, para probarte, para educarte. El hambre, la sed, la necesidad del pueblo es una prueba pedagógica, igual que decíamos en otro programa, que el Señor educa a Jacob con una pedagogía para que él pueda cambiar de conducta y convertirse. También el desierto es un lugar en el que se entra para experimentar la pobreza, la indigencia, para confiar en Dios y para convertirse. Pero Jesús no entra para eso, él no necesita conversión. Jesús entra para mostrar algo muy importante. El pueblo de Israel es educado durante su estancia en el desierto, pero educado a duras penas, porque siempre desconfía, recela, murmura, protesta, piensa que igual era mejor la esclavitud. Muchos seres humanos piensan también en eso. Mejor que decidan por mí, mejor que me digan lo que he de hacer, mejor que me manden a enfrentarme a la libertad que me asusta, que me da vértigo. ¿Qué hacer? Mejor me iba en Egipto, donde tenía que trabajar duro y ser esclavo, pero al menos comía. Ahora vivo en la incertidumbre. Tengo que buscarme yo la vida apoyado en Dios. El pueblo no para de murmurar y de recelar de Dios y de caer en la tentación contra Dios y de pecar. Jesús va a superar esa experiencia del pueblo. Jesús va al desierto como el pueblo, ciertamente, pero él no murmurará nunca. Y además va en peores condiciones que el pueblo, porque el pueblo al fin y al cabo, en su estancia en el desierto, pasa por el monte Sinaí, por el monte Horeb, y allí queda confortado con la presencia divina. Jesús tiene que pasar sus 40 días, ese múltiplo de los 40 años, en esa soledad que sobrecoge. También Elías pasará 40 días en el desierto hasta el monte de Dios, pero al fin y a la postre Elías es sustentado por el pan y el agua que encuentra mientras está durmiendo al lado de su cabecera, o sea, de la piedra que se ha puesto como cabezal. Jesús no es sustentado ni siquiera por eso. Las tentaciones de Jesús y su estancia en el desierto nos clarifican mucho todo lo que para el Antiguo Testamento es también el desierto. ¿Cómo leeríamos estos textos? Pues lo tenemos en Marcos 1, 12, 13, muy pequeñito. Marcos despacha la estancia de Jesús en el desierto en 2 versículos. Lo tenemos en Mateo, ya más largo, 4, 1, 11, en 10 versículos, y en Lucas 4, 1, 13, en 12 versículos, que es la que es un poquito más extensa. Pues bien, la estancia de Jesús en el desierto reproduce la del pueblo y la de Elías. De hecho, la de Elías también reproduce la del pueblo. ¿Cuándo hay que ir al desierto? Cuando las cosas van mal y hay que enderezarlas. El pueblo no queda habilitado y capacitado para entrar en la tierra hasta que no ha recibido la instrucción oportuna de Yahvé en el desierto. El libro de los Números, por ejemplo, lo explica en categorías de orden. El pueblo cuando marcha se desorganiza y recela de Dios. Cuando está acampado se encuentra perfectamente alineado en torno a la presencia divina en la tienda del encuentro. Como la cosa marcha mal, el pueblo ha tenido que ir al desierto. ¿Por qué va Elías al desierto?
Pues Elías va al desierto porque todo Israel ha apostatado de Yahvé para pasarse a Baal y encima le persiguen a él para matarle. Así que tiene que recorrer el camino que recorrió el pueblo israelita hasta el monte de Dios y hacer una travesía de desierto. El pueblo de Israel pasa hambre en el desierto, pero no desfallece ni muere de hambre, sino que es alimentado prodigiosamente con el maná. Recuerden aquel capítulo que dedicamos al pan en la Biblia. Elías también es alimentado con pan, unas hogazas que le ponen y una jarra de agua, alimento que le dan por 2 veces. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Va a ser sustentado igual por un maná milagroso? No, porque Jesús es el propio pan del cielo, como dirá después el evangelista San Juan. Pero sí va a sufrir esa tentación. Jesús se va a encontrar con el tentador, porque el desierto es un lugar ambiguo. En el desierto acecha la tentación. Al pueblo de Israel y a Elías le habló Dios en el desierto. Curiosamente, a Jesús le ocurre lo contrario. Quien le habla es el diablo, que trata de hacer recelar al Hijo de Dios para que no cumpla la voluntad del Padre. Nos muestra que el desierto, metáfora de la vida, está marcado por la incertidumbre. Puedo recibir un mensaje divino o puedo recibir un mensaje del tentador. La tentación es la gran prueba que acecha al ser humano desde los comienzos de la Sagrada Escritura. Ya se lo dice el Señor a Caín: ten cuidado, tú no comprendes toda la realidad y eso te hace enfurecerte por quererte maltratado. El pecado acecha a tu puerta como una fiera, pero tú lo puedes vencer. Es una tentación fuerte. También la tuvieron los primeros padres al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya hablábamos en otro programa más largo y tendido. Lo dijimos en su día. Bien, pues esas tentaciones van a acechar a Jesús y se proponen 3 tentaciones modélicas. Menos en Marcos. En Marcos simplemente dice que Jesús estaba siendo tentado por ser diablo, no dice más. Marcos plantea la estancia de Jesús en el desierto como si todo el tiempo hubiera estado siendo tentado. Y eso es interesante, porque la tentación es un proceso que abarca toda la vida. Toda la vida. De ahí que Marcos lo diga tan sintéticamente. ¿De acuerdo? Bien. Los otros evangelistas, Mateo y Lucas, proponen un modelo basado en 3 tentaciones. En la primera de ellas, bueno, la llamaríamos, vamos a darles un nombre antes de hablar de ella. Démosle un nombre primero para que ustedes se orienten mejor. La tentación del profeta, la del rey y la del sacerdote. La primera es la del profeta. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿De dónde viene la tentación? Viene porque Jesús, después de pasar 40 días con sus 40 noches, igual que la pasó también, por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí, tampoco tomó ningún alimento, pero como digo, estaba confortado por la presencia divina, al igual que el pueblo. Pues al final siente hambre. Jesús es el Hijo de Dios, pero tiene una naturaleza humana como nosotros y está sujeto al hambre, al frío, a los rigores del tiempo, a todo lo que a nuestro cuerpo le afecta. Así que el hambre le lleva a sufrir la primera tentación. Haz de tu ministerio profético algo en provecho tuyo. Haz que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús va a citar el episodio de Deuteronomio en el que dice que hablando del maná, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y ese es el texto que él cita. Jesús, ¿de qué vive? No vive solamente del alimento físico, vive pendiente de la palabra. De hecho, él es la palabra y solo tiene la voz del Padre y solo vive de alimentarse, como dirá en el Evangelio de San Juan, en el diálogo con la samaritana, de hacer la voluntad de su Padre. Es lo que a él le mueve,
La palabra es su alimento, como tiene que ser también el alimento del creyente. El profeta vive pegado a la palabra. Recordad cuando hablábamos del don de profecía y esa palabra que era incómoda porque te enfrentaba a la gente, pero a la vez era algo tan fuerte dentro de ti que tenías que pronunciarla. Pues Jesús, que es la palabra, vive de todo lo que sale de la boca de Dios para cumplir la voluntad del Padre. Supera con éxito la tentación del profeta y no quiere servirse a sí mismo, sino que solo vive pendiente de cumplir el plan de Dios. Bien, vamos a seguir, por ejemplo, el orden de Mateo. Y el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en el alero del templo. Tenemos la segunda tentación. En este caso tendríamos la tentación del sacerdote. Está en medio del culto y lo pone allí y dice, bueno, pues mira, si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí arriba, porque está escrito, Salmo 90, que a sus ángeles, 90 en los leccionarios que manejamos en la misa, está escrito que a sus ángeles les va a dar órdenes para que te guarden en su camino y tu pie no tropiece en la piedra. Tú caerás, pero no te pasará nada. Es decir, aquí está queriendo convertir a Jesús en alguien que puede hacer un signo prodigioso. Recuerden el texto cuando la gente le pedía un signo del cielo. Danos un signo del cielo. No se le dará a esta generación más signo que el del profeta Jonás. El gran signo de Jesús será su resurrección y su pasión. Él no va a dar un signo espectacular. Su mediación entre Dios y los hombres, su sacerdocio será de otra manera. También le piden a Jesús prodigios. Por ejemplo, en el prendimiento, Jesús mismo dice, si yo hubiera querido tirar de prodigios y de signos espectaculares, mi Padre me habría enviado 12 legiones de ángeles para que no me prendieran, pero no lo hace. También en la misma pasión, en el momento cumbre, en la cruz, le desafían a un signo portentoso. Si de verdad es el Hijo de Dios, si es el Mesías, que baje de la cruz y le creeremos. Jesús renuncia también a esto. No tiene ningún signo espectacular. El signo será el de Jonás. Va a ser el Padre el que lo rehabilite, resucitándolo tras 3 días en el reino de la muerte. Así que Jesús también va a superar esa prueba con éxito, diciendo que no tentarás al Señor tu Dios. Es la tentación que tenemos también en segundo lugar. Bueno, y la tercera es la tentación del rey. Fijaos bien los nombres que he puesto: profeta, sacerdote y rey, lo que somos todos los cristianos por el bautismo, porque participamos del triple ministerio de Cristo. ¿Cuál es esa? Pues lo lleva a un monte altísimo y le muestra todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrándote ante mí me adoras. Una curiosidad cultural: el Tibidabo de Barcelona se llama así por eso. Tibidabo, te daré, que te daré todo esto. Era un monte alto y le pusieron ese nombre. Bien, ¿qué está proponiendo el diablo? La política del poder humano frente a la confianza en el poder de Dios. Tú puedes, si tienes habilidad, encaramarte al poder humano. Puedes hacerte con los reinos de la tierra, pero los reinos de la tierra no son nada, son transitorios, pasan. Recuerden cuando comentamos aquel texto de Daniel. Así que Jesús no se va a aferrar tampoco a los reinos terrenos, diciendo que el único digno de la adoración, de postrarse ante él, que es lo que dice el término original del Evangelio, es Dios. Solo al Señor tú adorarás y solo a Él rendirás homenaje y culto. ¿Cuándo va a mostrar Jesús realmente su realeza? No hay. La mostrará cuando Él sea elevado sobre la tierra, en la misma pasión,
mostrará su auténtica realeza, atraerá a todos hacia él. Aún más, mostrará fugazmente su gloria en un monte, en el Tabor, y la mostrará definitivamente en la ascensión. Cuando suba a un monte alto, le dirá a sus discípulos: se me ha dado pleno poder, ¿dónde? No solo en los reinos del mundo, sino en el cielo y en la tierra. Jesús consigue el poder en todo lo que existe. ¿Para qué? Para enviar a los suyos a hacer discípulos de todos los pueblos, para buscar la salvación de todos los hombres, para, como diría el evangelista San Juan, que no se pierda en ninguno de los que el Padre le ha dado. Fijaos bien cómo reconduce las tentaciones para que pueda realmente mostrarnos que es superable ese impulso a abandonar a Dios, que la tentación con la ayuda de la gracia puede ser vencida. Pero ojo, el Evangelio de Marcos tiene ese texto tan chiquitito, tiene dos avisos bastante importantes. Que la tentación es un proceso que dura toda la vida. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que el diablo se apartó de él hasta un momento más oportuno. Y ese momento, si cogemos el Evangelio, lo volvemos a encontrar en Getsemaní, cuando Jesús se ve ya angustiado: si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Será el momento cumbre también de la tentación de Jesús, donde él tiene que afrontar la pasión que le angustia, como con arreglo a la naturaleza humana que también tenía y que podía sufrir miedo. Así que es un proceso de toda la vida y tenemos que estar atentos los creyentes. Al final, cuando el diablo se aleja, Jesús, dice el texto de San Marcos, una frase enigmática: está rodeado por los animales o por las fieras. Aparece esa idea del profeta Isaías, en la que en el mundo mesiánico habrá tal paz y tal armonía que el hombre podrá convivir con seres que serían depredadores o enemigos suyos, pero él vive rodeado de ellos. También hay aquí un interesante elemento que aparece mucho en la literatura apócrifa, en los cuales las mismas fieras temen al justo y sienten veneración por él. Por tanto, la superación de las tentaciones crea una situación nueva en la que el creyente tiene que aprender. El pueblo de Israel fue probado en el desierto, educado por Dios, y a duras penas pudo ir aprendiendo algo. Nosotros, que también somos tentados, tenemos un modelo mucho más acabado. Ni siquiera tenemos un Moisés, tenemos a alguien mucho más que Moisés, que nos muestra la manera de tener éxito donde los padres fracasaron, que nos muestra el modo de superar la tentación, que, como diría la primera carta de Pedro, nos ofrece un ejemplo para que sigamos sus huellas. Es una interesante perspectiva contemplar el desierto como un lugar educativo, un lugar en el que yo dependo de Dios para todo, un lugar en el que, pese a la apariencia mortecina que da todo, se puede vivir, un lugar en el que, aun no habiendo agua, de lo más duro que hay del pedernal, Dios hace brotar aguas raudales, un lugar en el que, donde yo no puedo sembrar, ni segar, ni moler, ni amasar, ni cocer, se puede proporcionar pan de todos los sabores a gusto de todos. Un lugar donde puedo caminar amparado por el Señor sin sufrir el tremendo desgaste que da la vida. El desierto es una experiencia pedagógica. Nuestra vida es desierto, pero encaminándonos a la auténtica tierra prometida, a la Jerusalén del cielo, como peregrinos que somos en esta vida. Jesús se va delante de nosotros, abriendo y mostrándonos el camino hacia esa peregrinación y diciéndonos que la meta está garantizada. También el desierto muestra una lección dolorosa, que debo acordarme siempre de eso, de que Dios estará ahí en mi auxilio cuando me sienta, como diría el salmista, al borde de la muerte, porque si yo lo olvidara, me apartaría definitivamente de la fuente de la vida, y mi olvido sería una negligencia
cara para mí. El olvido me haría abandonar definitivamente la vida y me haría, entre comillas, morir espiritualmente. El desierto se convierte en la gran escuela en la que nosotros nos reencontramos con Dios cada vez que nuestros pasos están errados. Ahí podemos reorientarnos y Cristo es el faro que nos ayuda a volver a encontrar esa orientación. Tenemos, por tanto, aquí un gran pedagogo, un gran maestro que nos está enseñando todas esas cosas. Fijémonos en el profeta Oseas cuando dice, me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es el lugar del cortejo divino en el que el pueblo de Dios vuelve a tener sus nupcias, su romance original con el Señor, donde desengañado de las tentaciones fugaces, de los bienes que nos sacian, de los reclamos del mundo, se puede recuperar la vida. Esa expresión profética, hablar al corazón, era muy propia en Israel del cortejo. Así que el Señor habla muy de cerca en el desierto. Nos impulsa a buscarle, aun en los sitios más desolados, aun en las experiencias más tristes, aun en las noches más oscuras. Allí es donde podemos encontrarnos con Él. ¿Y por qué sé que tendré éxito y no murmuraré y me encontraré con Él? ¿Y por qué pese a mis tentaciones, a mis fragilidades y a mis inconsistencias, sé que me encontraré con Él? Porque tengo el rato de Jesús que venció las tentaciones. Tengo a alguien que ya ha logrado la victoria por mí. Si tengo la experiencia negativa del pueblo de Israel que no consiguió aprender la lección, también tengo a Jesús, el nuevo Adán que sí la aprendió. Incluso podemos hasta revivir la experiencia del propio profeta Elías, que cuando llega hastiado del desierto a aquella cueva, se va a encontrar con Dios como nos encontramos nosotros. No como Israel que se encontró en el fuego, en la montaña, en los truenos. Él se va a encontrar a Dios como un sonido imperceptible, como el susurro de una brisa suave. Se lo va a encontrar, creo que lo decíamos ya también en un programa, en esa palabra tan siseante, sonora y dulce con la que el israelita define el amor divino, la misericordia, Gesed. Ese susurro que Jesús nos ha mandado es para que en nuestro desierto de la vida podamos triunfar y vencer algo que forma parte de nuestro ser y nuestro vivir. La tentación, la desconfianza que cada día nos asalta para no entregarnos como niños en manos del Señor, como diría la primera de Pedro, ansiando la leche auténtica y no adulterada. Bien, pues ya con esto hemos hecho un importante repaso a la figura del desierto como categoría teológica, a la tentación como cualidad del vivir humano y a Jesús como maestro, como pedagogo, como salvador, como auténtico y verdadero profeta y como el que nos precede en este camino. Les recomiendo que repasen estos textos y saquen todo el jugo y el sabor que tienen y les emplazo para una próxima cita de nuestro programa para que sigan viendo a ver si de verdad conocen la Biblia. Un cordial saludo a todos. ¿Cuánto?